aclaraciones con el título, hasta todavía hoy hacemos una aclaración, pero el título es Los sentidos de ser un hombre homosexual en la ciudad de Barquisimeto. Lo hice yo y bajo la autoridad del Dr. Jesús Canelón, que está acá hoy, el acta. Pues bueno, vamos a empezar. Primero, a explicar un poco acerca de qué me llevó a mí a hacer este trabajo, porque realmente mucha gente me preguntaba, ¿y eso? O sea, ¿por qué tú trabajas eso? Muchas veces me preguntaban, ¿tú eres gay? ¿Tú eres homosexual? Personas decían, esa es tu forma de salir del closet, de asumirte públicamente como homosexual. Y bueno, revisar un poco acerca de esas cosas que fui construyendo para explicar un poco de qué va el trabajo. Primero, la diversidad cultural en la historia siempre ha sido, o sea, siempre ha tenido como una serie de tropiezos, siempre como que nos ha costado como sociedad avanzar en función de aceptar a la gente, de integrar a las personas, comenzando quizás antes esto que estamos viviendo hoy en día con los homosexuales se vivió con los negros y era inconcebible que un negro tuviera un trabajo diferente al de la esclavitud, era inconcebible que los negros ocuparan espacios en la sociedad diferentes a lo que era el trabajo esclavizado. Posteriormente pasó con las mujeres no votaban, las mujeres no podían asumir puestos de dirección, las mujeres estaban para otras cosas y en todos estos casos siempre han habido minorías que realmente no son minorías, la llaman de esta forma, pero a veces son grandes mayorías solamente que acalladas, pero siempre como que la diversidad cultural ha tenido una serie de trabas socialmente. Y hoy, pues bueno, llegamos a lo que es la homosexualidad, comienzan otra vez a manifestarse hace bastantes años en pro de sus derechos. Yo creo que con sus implicaciones, pero muy parecido a lo que hemos venido viviendo con todas estas etapas. Luego las luchas históricas por el reconocimiento de las personas homosexuales, o sea, siempre luchar por aquí estamos nosotros, no estamos enfermos, no estamos mal. Hablando un poco acerca de eso, hay un libro que usan las personas, los psicólogos, que se llama el DSM, y en ese libro una vez apareció la homosexualidad como una enfermedad diagnosticada con un tratamiento para cambiarla. Eso comenzó a... O sea, todas esas cosas no son así de fácil como que no, solamente está ahí, no tuvo implicaciones, sino que aún hoy en día hay psicólogos que creen que esto se puede curar a través del tratamiento, a través de distintos internados que existen para cambiar a las personas sobre la homosexualidad. Y históricamente las personas homosexuales han tenido que luchar, unas veces luchas férreas y otras veces luchas desde lo que cada uno puede, pero esa lucha por hacerse visible, por reconocer, porque sean reconocidos, por decir, hey, estoy aquí y no soy ningún enfermo y no te hago daño por lo que estoy haciendo. Luego en contexto geográfico y social de Venezuela, pues llegamos un poco acá, aunque podríamos hablar de a nivel mundial todo lo que ha venido suscitándose de unos años atrás, es hablar un poco sobre ese contexto geográfico en Venezuela, ubicarnos en Latinoamérica. Nosotros como venezolanos tenemos países alrededor donde la homosexualidad ha venido haciendo mucha bulla, han venido cambiándose los marcos legales, han venido haciéndose cosas que en Venezuela todavía estamos como muy sujetos a no hacerlo. Muchas veces se han llevado propuestas, discusiones a la Asamblea Nacional y siempre aparecen las personas que están a favor, las personas en contra, pero como que nos hacemos de la vista ciega. Por ello, ubicándonos, como les decía, tenemos un contexto geográfico. Hay países, en cada uno de los países de Latinoamérica, en algunos no, pero por ejemplo en Brasil, en Argentina y en Uruguay, están reconocidas las uniones civiles, el matrimonio civil igualitario y además una serie de derechos más allá de lo que es el mero matrimonio homosexual, como muchas personas le llaman, personas para todo tipo de diversidad sexual, o sea, los transexuales, transgéneros, personas gay, lesbianas, tienen derechos como todas las demás personas, pero aún así algunos como cambiarse el nombre, está permitido, como algunas otras cosas que estos países no podemos decir que bueno, esto está pasando allá y hay fronteras invisibles que no traspasan, eso está pasando, nosotros tenemos relación con cada uno de estos países, aquí en Venezuela no vivimos solo venezolanos y no vivimos solamente personas heterosexuales, entonces no podemos hacernos ajenos a esta situación de por qué esos países están trabajando en función de eso, países que a lo mejor tienen una trayectoria de desarrollo un poco más adelantada a lo que vamos nosotros haciendo como venezolanos, pero no podemos obviar esa parte. En Colombia también hay una legislación específica para este tipo de uniones civiles,
no está como un matrimonio específicamente, pero la unión civil que le da derecho a otra cantidad de derechos civiles que se pierden por no poder unirse civilmente. Y pues bueno, tenemos que en Venezuela, en nuestro país, los hombres homosexuales se enfrentan a un fuerte rechazo, sobre todo de los hombres heterosexuales. Y hablo de los hombres homosexuales como el específico de mi trabajo, porque no con esto digo que las mujeres lesbianas no reciban este tipo de rechazo. Y en mi trabajo decidí trabajar con hombres para ser un poco más específico y para además plantear algunas diferencias, porque sí las hay entre ver a un hombre con otro hombre en la calle y ver a una mujer con otra mujer en la calle. Es diferente en ese aspecto, entonces creo que esto hace que desde muy jóvenes se vean envueltos en situaciones de discriminación y violencia en los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, en muchas ocasiones hasta en la propia familia. Y esto es importante, es un tema que abordo más adelante y voy a comentarles acerca de la familia, pero nosotros como venezolanos hacemos mucho algo que se llama el chalequeo, la joda, lo publicitan en las propagandas, como que el chalequeo es ser venezolano y todo esto, pero chalequeamos sobre cosas que no pensamos y no reflexionamos si están haciendo daño al otro. Nosotros nos llamamos gay para decir diferentes cosas entre todas las personas, como que, ay, tú si eres gay, chamo. O de repente si eres muy romántico, si eres débil, si no juegas a todos los deportes como los demás. Es como una forma de coacción en medio del chalequeo y todos participamos de esto. Y de hecho a veces como que conversamos y decimos, marico, mira, si sin reflexionar un poco en todas esas cosas, que culturalmente como venezolanos estamos haciendo y deberíamos como replantearnos un poco, pensar qué puede estar generando eso. Entonces, sobre lo que se ha construido, sobre lo que es ser gay, parece que está asociado a una serie de cosas que pueden ser a modo de broma. O sea, siempre decirle gay o homosexual a una persona puede ser como que, o sea, chalequear, una forma de coerción como ya comenté. Y sobre esto yo me hice unas preguntas, pues antes de comenzar mi trabajo recuerdo que pensaba un poco, lo que me motivó a hacer esto era por qué las personas homosexuales, aunque la homosexualidad no es una condición necesariamente visible, pero por qué parecía que cuando se hacía visible estaba determinada una serie de trabajos específicos. Solemos ir a la peluquería y entonces si es un hombre creemos que es gay y si en dado caso sí lo es, no tiene oportunidades en otras partes como puede ser en trabajos muy limitados, trabajos de poca retribución salarial, trabajos muy complicados, por una parte. Por otro lado, yo me preguntaba, ¿cómo será eso de ser homosexual y vivir en una sociedad machista y vivir en un contexto social tan complejo? Yo me posicionaba y decía, oye, ¿qué pasaría si yo hubiese sido homosexual? O sea, de verdad que la hubiese pasado bastante mal. Uno sí vive luchando siempre con problemas de la infancia, con buscar aprecio, con todas esas cosas que a lo mejor los psicólogos sabrán más que cuando uno va a su consulta. De hecho, por ahí está mi psicólogo, pero cuando uno va a la consulta empieza como que a tratar de ver qué ha pasado. Y yo decía, cónchale, no más será cuando uno es homosexual en un contexto tan complejo. Y esta serie de preguntas me hicieron plantearme un trabajo, además de sentir como una deuda. O sea, yo fui como por 5 años evangélico y yo no pude ver a dos hombres haciendo cosas, ni siquiera que fueran homosexuales, pero el abrazo, un beso en el cachete, para mí eso era, ay, chamo, también. Y esto para mí fue como una deuda. Yo decía, hay que hacer algo al respecto, no podemos quedarnos callados. Y sobre esas preguntas me planteé un objetivo general para mi investigación. El objetivo dice comprender los sentidos construidos sobre ser un hombre homosexual en términos personales, laborales y sus implicaciones en el desarrollo de capacidades para un grupo de hombres homosexuales que se asumen como homosexuales residenciados en Barquisimeto. Aquí hay una serie de cosas teóricas que son la guía de mi trabajo, como por ejemplo, empezando por el comprender, eso tiene algunas implicaciones a nivel teórico, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que busco con mi trabajo, hablar de términos personales y laborales, haciendo énfasis en esa parte que les comentaba, y esas implicaciones que puede tener ser un hombre homosexual para el desarrollo de capacidades como una teoría relacionada directamente al desarrollo humano. Y me planteo unos objetivos específicos para poder responder a ese objetivo general, que son interpretar las argumentaciones sobre las experiencias de vida de las personas homosexuales a partir de las prácticas discursivas de las personas entrevistadas. Las personas que estudian acá, que tuvieron la oportunidad de ver clases con el profesor Jesús o con algunos otros profesores en investigación, saben que estamos hablando de las prácticas discursivas. Es una perspectiva teórica que voy a explicar un poco allí más adelante, pero para que tengan en cuenta.
Luego tengo el objetivo específico de identificar en los testimonios de las personas homosexuales entrevistadas posibilidades o restricciones sociales vinculadas a las nociones de agencia y funcionamientos. Esto de agencia y funcionamiento está relacionado a una teoría de los enfoques de la capacidad, que también explicaré más adelante para que podamos ir entendiendo. Y por último, interpretar en base a los testimonios de las personas entrevistadas sus experiencias laborales. Y vamos a hablar un poco sobre la teoría para que más o menos tengamos en cuenta qué cosas me planteé, principalmente el construccionismo social como base epistemológica. El construccionismo social es como una especie de lo que nosotros solemos llamar paradigma. Nosotros hemos sido educados en un paradigma positivista, ¿verdad? Donde todos nos han enseñado que las cosas son como son y como la ciencia lo dice, y como el doctor lo dice, y como el psicólogo lo dice, y como científicamente está comprobado. De hecho, solemos discutir pero eso está científicamente comprobado, o sea, como si fuera necesario que alguien diga así es. Entonces, para hablar un poco del construccionismo, que no es un paradigma, pero es una perspectiva teórico-epistemológica, yo quise que tomáramos en cuenta unos aspectos como el antiesencialismo, que forma parte de eso, que sería como una especie de carácter construccionista, es creer que no existen las cosas naturales, que no existe una esencia de ser, que las cosas no naturalmente son así. O sea, esto no es una mesa porque existe como mesa, sino porque nosotros le hemos dado ese uso. Porque si yo me sentara allí, podría ser una silla, ¿no? Ah, pero hay gente que te dirá, bájate de ahí, eso no es para sentarte, porque eso es una mesa. Entonces, nosotros hemos construido sobre las cosas algo que no es natural. Solemos discutir entre que ¿es natural que las personas sean homosexuales o no es natural? Es que eso no está dentro de la esencia del matrimonio, de la esencia de la pareja. Y comenzamos a argumentar sobre eso, el construccionismo como que, o sea, primero, no tenemos nada de esas cosas socialmente que sean naturales o que tengan una esencia. También tenemos ese relativismo o antirrealismo, es un poco como lo hablábamos, no existe una realidad. No existe no, es que la realidad está ahí y los científicos nos han acostumbrado a creer que nos podemos acercar a ella por métodos, como que la realidad está esperando a que nosotros la descubramos, y por eso tenemos microscopios y tenemos toda cantidad de cosas. En los partidos de fútbol cada vez la cosa es más complicada, ponen cámaras, porque la realidad es que es gol o no es gol, a pesar de que el árbitro dijo que no fue. Entonces por eso tenemos las cámaras, porque la realidad está ahí. Y el construccionismo cuestiona ese realismo al que nos han enseñado. El cuestionamiento de las verdades generalmente aceptadas desde el construccionismo nos invita a pensar, ya va, ¿por qué estamos haciendo las cosas siempre así? ¿Por qué nos dicen que esto es así y no de otra forma? De hecho, la homosexualidad es una de esas verdades aceptadas, no la homosexualidad, sino como que está aceptado que esto no está bien, que esto es malo, porque la ciencia tiene esa característica que va construyendo verdades sobre las cosas. Y es, por ejemplo, hacen un estudio acá y entrevistan a todos, hacen una encuesta y luego terminan diciendo la verdad es que la mayoría de las personas que están aquí están sobre los 18. Ah, qué bien. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Entonces empiezan a generar verdades. Pues bueno, esto se puede aplicar allá porque las personas que estaban aquí es igual a las otras. Entonces es cuestionarnos un poco sobre esas verdades. ¿Qué pasa? ¿Eso nos está ayudando o nos está empeorando la forma de vida? Una especificidad histórica y cultural del conocimiento es entender que el conocimiento tiene un aquí y una ahora. O sea, lo que hoy es acá no es lo mismo que va a ser en el futuro o que fue en el pasado. Y un poco retomando lo que hablábamos, en el conocimiento antes era considerado que las mujeres no podían ejercer la votación, que los negros eran casi como animales, y eso era, de repente, dentro del conocimiento se impartía eso, pero eso fue en aquel momento, que no puede llevarse a las características de la sociedad actual. Por eso el conocimiento tiene una especificidad histórica, va a depender del contexto histórico actual. El lenguaje como condición de posibilidad es entender que construimos a través del lenguaje. Nosotros construimos nuestro mundo a través del lenguaje como tal. Es para que esto sea una mesa y todos estemos de acuerdo en que esto es una mesa, lo hacemos a través del lenguaje, porque el lenguaje es acción. Cada vez que yo digo una palabra, aunque no te toco, puedo golpearte. Aunque no estoy haciendo nada físicamente, estoy construyendo cosas a través del lenguaje. Y por último, bueno, el conocimiento es producto de los procesos sociales. El conocimiento no es introducido en nuestra cabeza cuando nacemos, ni en la barriga, ni
está ahí como que vamos aprendiendo, sino que es parte de una socialización. Vamos aprendiendo a través de los procesos sociales. No podemos ser así como individuos. No, bueno, yo aprendí esto solo, siempre estuve solo y aquí es como que yo dijera, bueno, este trabajo lo hice yo solo. Realmente no, yo dependí de personas a las que entrevisté, personas que me enseñaron en esta carrera, con las que compartí muchísimas cosas. Todo es social en este caso. Y por último, sobre el construccionismo, tomo esta parte de Kenneth Gergen. Kenneth Gergen es uno de los principales teóricos del construccionismo, ha generado bastantes teorías acerca de esto, ha escrito bastante, y una de las cosas que tomé, que me gustó mucho de él, es que dice que el construccionismo, en lugar de preguntar por la verdad última, las preguntas importantes se refieren a las implicaciones para nuestras vidas juntos, cómo funciona un determinado conjunto de ideas para contribuir al bienestar humano, y mientras más hablamos juntos sobre el mundo, estamos creando nuestro futuro. Aquí vemos el lenguaje como condición de posibilidad, y si es así, ¿qué futuro deseamos para el mundo? Entonces, cuestionarnos qué clase de mundo tenemos ahora y qué es lo que queremos para este mundo. Hablar un poco en la parte teórica acerca de la homosexualidad. ¿Qué es eso de la homosexualidad? Tomando un poco el construccionismo, la homosexualidad no existe. Alguien la construyó como tal. Antes de que la palabra homosexualidad existiera, no existían los homosexuales. O sea, no existían las personas con afecto hacia personas de su mismo sexo. Eso no existía hasta que alguien dijo, no, esto se llama homosexualidad y además es malo. Entonces, hablar un poco que a nivel teórico mi trabajo está planteado es sobre qué es eso de la homosexualidad, todo un desarrollo histórico sobre esa palabra gay, sobre la palabra homosexual. La palabra gay empezó siendo una palabra que decía feliz y realmente difícilmente en la sociedad actual decir que una persona gay es feliz hasta que de repente pueda alcanzar un grado no sé si de madurez, pero de asumirse y de entender que ajeno al proceso que está afuera puede hacerte feliz, pero a nadie le dice, tú si eres gay, eres muy feliz cuando haces esto. Hay un niño en el video que puse anterior a esto, él decía, yo soy gay porque me gusta usar mi microscopio, soy gay cuando juego, porque le dijeron, no, gay significa feliz. Entonces él decía, yo creo que soy gay, porque yo soy feliz cuando hago algunas cosas. Y junto a esto, acerca de la homofobia, muchas personas dicen, no, bueno, es que yo no soy homofóbico, pues a mí me cuesta, pero yo colocaba esta frase que es, en el cotidiano es escuchada muchas veces, yo la escuché muchas veces, y dicen, yo no soy homofóbico, yo la respeto, con tal y no anden con su mariquera por ahí, o sea, con tal yo no los vea, yo no soy homofóbico porque no, con tal ellos hagan su cosa en su casa, a mí no me importa, cada quien haga lo que quiera con su vida, pero la homofobia tiene unas implicaciones. La homofobia es ese rechazo férreo contra las personas homosexuales. A veces nosotros decimos que yo no soy homofóbico. A mí lo que me da asco es que se besen. A mí lo que me da asco verlos por ahí en la calle. Entonces, comenzar a reflexionar un poco acerca de lo que la homofobia, como fobia, aunque no es una fobia como tal, es una forma de llamarle, pero las fobias uno no suele transmitirle a las otras personas la fobia, como que mira, a mí me da miedo las arañas. A ti deberían darte miedo las arañas. No, uno trata como de no querer tener esa fobia, pero en cambio en la homosexualidad, las personas homofóbicas suelen, que la homosexualidad está mal, chamo, o sea, mira eso, mira, y tratamos como de que las otras personas se apoderen de esa concepción homofóbica nuestra. Eso es un tipo de fobia bastante característico. En la otra parte teórica, los enfoques de la capacidad, tenemos por una parte los funcionamientos. Básicamente los funcionamientos son formas de ser y hacer que tienen las personas. O sea, todos los seres y haceres, teóricamente está hecho así, de las personas. Por ejemplo, el poder comer, el disfrutar de la naturaleza. Ellos distinguen, estos autores, que en este caso yo cito a Ángel Hernández, él escribe un libro que se llama Los enfoques de la capacidad, basado en la teoría de Zen. Amartya Sen fue el que habla sobre esto, pero él habla como capability approach. Ese capability fue como transformado o traducido para nosotros poder entenderlo de varios teóricos, uno de ellos Ángel Hernández, y ellos distinguen entre funcionamientos básicos y complejos. Para los básicos, comer, poder hacer cosas, ir a la escuela. Para los complejos, tenemos que involucran a otras personas, disfrutar de la compañía de alguien, tienen que ver con otras cosas, disfrutar de un ambiente específico, que tiene que ver con los funcionamientos de las capacidades. Coloco son las libertades sustantivas que una persona posee y disfruta para conducir el tipo de vida que ella tiene razones para valorar. Entonces, las capacidades vienen a ser esa libertad de yo poder
de poder disfrutar y llevar mi vida hacia lo que yo valoro, hacia lo que yo quiero hacer. Es poder tener esa libertad se convierte en una capacidad en la medida de que para mí yo valoro hacer eso y lo puedo hacer. Y la agencia, como una expresión individual y colectiva, dice, partiendo de la reflexión libre, que las personas puedan elegir la vida que desean vivir, que no existan las limitaciones legales o ambientales, y coloco aquí con énfasis en esa reflexión libre, o sea, que podamos nosotros ser libres para reflexionar, no ser coaccionados, aunque realmente no somos libres porque los medios nos bombardean por una parte, las personas, los políticos, todas las personas nos están bombardeando para que nosotros reflexionemos en función de lo que ellos quieren, pero es que las personas puedan tener la posibilidad de reflexionar sobre eso que yo quiero vivir y que legalmente y ambientalmente no existen limitaciones para eso. Y más adelante vamos a hablar acerca de cada una de estas características en lo que resultó en mi trabajo. Y por último, a nivel teórico, traigo unos antecedentes, voy a hablar un poco rápidamente acerca de 4 antecedentes que quise traer, porque fueron aquí en Venezuela. Realmente en Venezuela no se está trabajando mucho acerca de la homosexualidad, y yo me imagino por qué, porque con la experiencia que yo tuve en mi trabajo, creo que a lo mejor lo explicaré al final, pero me imagino por qué no hay tantos trabajos como estos, como de los niños, como de la pobreza, como de la economía. Y uno de ellos, de los trabajos, se llama Entendido, pioneros del movimiento LGBTI, que son las siglas de gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, venezolanos entre 1980 y 1984. Aquí el autor González toma una revista que se llamaba Entendido, porque Entendido hace alusión a las personas que son entendidas en la homosexualidad. O sea, cuando decían, tú eres entendido, es como, sí, bueno, yo soy homosexual y nos entendemos. Y en esa revista planteaban, fue como un primer movimiento venezolano en función de buscar las reivindicaciones de las personas homosexuales. Esta revista realmente la hacían personas que tenían la oportunidad con ese boom petrolero, el está barato dame dos, los que pudieron vivirlo, los que no saben todavía, bueno, esa fue la época que a lo mejor todos anhelamos ahorita en Venezuela que vuelva, pero cuando el boom petrolero en Venezuela la gente tenía tantas posibilidades de dinero que no compraba de a uno sino de a dos. Ahorita lo hacemos no porque tengamos dinero, sino porque no hay. Pero en esta revista las personas que podían ir al extranjero traían esa experiencia de lo que allá estaba pasando con respecto a la homosexualidad y venían acá y al menos a través de una revista podían plantear cosas porque socialmente era muy difícil hablar acerca de esto. Luego un trabajo que se llama Aproximación Cualitativa a los modos de vida e intersubjetividades de las minorías sexuales en las urbes venezolanas, que habla un poco acerca de cómo se vive. Este es bastante parecido a mi trabajo en el sentido de que este autor plantea cómo es ese modo de vida de las personas homosexuales, sobre todo en las urbes caraqueñas donde se desarrolla este trabajo y lo que está sucediendo al respecto de la homosexualidad. El tercer trabajo que traigo se llama Actitudes negativas de los otros y los propios hacia lo homosexual. Y este autor trabaja algo importante porque él decía cuál es esa actitud de las otras personas hacia la homosexualidad, pero no solo eso, sino de las personas homosexuales hacia la homosexualidad. Porque dentro de la homosexualidad, las personas no solamente están metidas en soy homosexual y aquí todo está cerrado, no, sino que las personas homosexuales también están en un mundo social en el que comienzan a dudar y entonces dentro de la misma homosexualidad hay personas que discriminan, hay personas que critican, hay personas como que también empiezan esto es bueno, esto es malo, entonces él trabaja un poco acerca sobre esas actitudes negativas. Y por último, Sabana Gay se llama Disidencia y Diversidad de la Ciudad. Este trabajo es interesante en el sentido de que habla un poco de la apropiación de las personas homosexuales y transexuales de Sabana Grande en Caracas, lo que se convierte en Sabana Grande en las noches para las personas homosexuales. Entonces comienza Sabana Gay como a hacer el Sabana Grande, un bulevar donde en ese espacio está permitido algunas cosas que fuera de allí no. Entonces es como un espacio donde las personas homosexuales pueden ser un poco más libres, solo en un espacio y en una hora determinada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que llamamos zonas rosas en otros países. Entonces él trabaja un poco acerca de lo que es el proceso de apropiación de las personas homosexuales de un territorio determinado. Ya un poco saliéndonos de la teoría, venimos a la parte de los métodos. Los métodos que utilicé, los métodos son como esas formas a través de las que yo me guié para mi investigación. Tenemos la investigación cualitativa y este enfoque se basa en la gente y cómo las personas viven las experiencias en su día a día, así como también los constructos que surgen a partir de las relaciones sociales. La investigación cualitativa tiene una trayectoria también de tratar de surgir en medio de un mundo donde lo cuantitativo es la ley, o sea, donde
si esto no es cuantitativo, realmente para mí no tiene validez. De hecho, hay personas que tú le dices, estoy haciendo una investigación cualitativa y dicen, eso no sirve para nada, chamo. O sea, aquí es los números, a nosotros nos importa es que tú me digas si es verdad o no, porque las investigaciones cualitativas suelen ser muy específicas, suelen darle voces a las personas, en lo cuantitativo como que no interesa tanto, sino más bien registrar datos. Y dentro de uno de los aspectos importantes de la investigación cualitativa es enfocarnos en las personas y sus experiencias, en qué dicen ellos, en darle voz a las personas, en tratar de comprender el mundo desde las personas y no desde lo que yo como investigador creo que es. Las prácticas discursivas que les comenté, dice, las prácticas discursivas constituyen el foco de análisis en el abordaje construccionista. Uso las prácticas discursivas como un método, aunque no está planteado como tal necesariamente. Los autores de las prácticas discursivas nos dicen esto es un método de investigación, pero tienen las características para hacerlo. Nos dice cómo buscar información, cómo analizarla, qué hacer con esa información. Tiene características de método y por eso yo la uso en mi trabajo. Y además, en una línea con el construccionismo, se la llevan muy bien. O sea, las prácticas discursivas son construccionistas. Y dentro de las prácticas discursivas tenemos aspectos teóricos como el sentido, los enunciados, las fronteras, el direccionamiento, géneros del habla, repertorios lingüísticos o interpretativos y posicionamiento. Cada una de estas cosas, por eso es que yo tomo las prácticas discursivas como una especie de método, porque me dice qué buscar y qué hacer con eso que busco en la información de las personas. Cada una de estas cosas, de repente, tiene implicaciones teóricas importantes, como por lo menos desde donde, en los posicionamientos, desde donde las personas hablan, porque a veces nosotros nos posicionamos. Mira, es que yo como deportista puedo decirte que, o sea, ganar una medalla es lo máximo, pero él está diciendo como deportista y se posiciona y él dice, yo soy deportista y desde mi concepción de deportista creo que una medalla es lo máximo. Y de repente esa misma persona puede posicionarse y decirle, pero yo como homosexual creo que el deporte no me gusta, pues. Y lo hago más bien por otra cosa. Entonces como que se empiezan a posicionar de diferentes cosas. El direccionamiento tiene mucho que ver con cómo nosotros direccionamos a las personas a que también respondan desde cierta posición. Todo esto tiene implicaciones teóricas que podemos revisar en mi trabajo y en algunos de los teóricos como Mary Jane Fink. Y por último, bueno, la entrevista como técnica de recolección de información. La entrevista, a diferencia de la encuesta, tiene unas características específicas como que es abierta, aunque hay personas que la llaman, hay entrevistas abiertas, estructuradas, semiestructuradas. Yo realmente uso la entrevista como tal, o sea, la entrevista para sentarme a conversar con una persona sobre un tema específico, lo que tengo, de repente yo tengo planteado algunas preguntas, pero que no necesariamente tienen que estar marcadas de, como que bueno, vamos a responder esto y ya, porque no es una encuesta, no es un test. Y bueno, para no caer en ese debate de si era estructurada, semiestructurada, yo planteo la entrevista desde un enfoque más construccionista, dando posibilidades a que dentro de la conversación surjan cosas que a lo mejor yo no tenía planteadas, y así fue como pasó. Yo creía que iban a pasar cosas, que me iban a decir cosas que a lo mejor ya yo había leído, y de repente cuando conversé con estas personas que participaron en mi investigación, la verdad es que fue bastante diferente. Y comentarles un poco acerca de las personas entrevistadas y cómo llegaste a ellas. Pareciera sencillo decir, bueno, nada, llegaste y le dijiste, y bueno, esto es un trabajo, tal. Yo pensaba que era así, pero en un tema como este es complicado, porque primero, nosotros no podemos ver la homosexualidad necesariamente, pues creemos que lo homosexual necesariamente es afeminado y la verdad es que no es así. Y entonces yo decía, ¿y cómo hago yo para saber si una persona es o no? Voy a andar por ahí, mira, yo creo que tú eres, ¿será que tú quieres participar en este trabajo? Y me dice de repente, no, yo no soy. Entonces de repente eso podría afectar un poco mi investigación. Yo comencé, lo que yo hice fue, comencé a hablar con amistades, con personas que de repente podían ayudarme porque conocían a personas homosexuales, porque ya me habían comentado que tenían amigos que eran homosexuales, y que esa persona fuera como una especie de contacto entre yo y la persona que yo quería que participara en la investigación. Ellos me proponían a veces, mira, yo creo que tal persona puede participar en tu investigación por lo que tú me comentas, por lo que quieres hacer, pero fue necesario que alguien fuera como un intermediario, al menos en primera instancia. O sea, primero coméntale lo que yo quiero hacer, si él quiere participar, porque la verdad es que las personas homosexuales tampoco, y yo creo que nadie quiere ser visto como sujeto de investigación, porque
necesariamente es, vamos a estudiarte, o sea, ponte ahí que yo quiero estudiarte, vamos a hacer cosas, vamos a experimentar. Entonces, bueno, si esas personas me dan la aprobación, nos poníamos en contacto. Muchas veces esas personas estuvieron en la entrevista, la persona que hacía el contacto estuvieron en la entrevista porque además ayudaba a que la persona se sintiera un poco más confiada, ayudaba a recordar cosas que a lo mejor la persona entrevistada no recordaba en ese momento. Entonces fue necesario y me validé eso de una persona como contacto. Y bueno, para explicar un poco lo que hice sobre ese análisis y la interpretación de estas entrevistas, comienzo con una contextualización de la entrevista. Era decir dónde fue hecho eso, cómo fue hecho eso, qué pasó en esa entrevista, porque eso tiene implicaciones en la manera en cómo se da la entrevista. No es igual entrevistar a una persona en un restaurante que entrevistarla en un autobús o entrevistarla en medio de la calle. Entonces yo explico un poco sobre dónde fueron realizadas estas entrevistas y traigo un ejemplo sobre una entrevista de una de las personas que entrevisté, que es psicólogo, y la entrevista fue atrás de eso. La entrevista fue realizada en su consultorio. Y eso tenía algunas explicaciones porque él se posicionaba mucho como psicólogo y me comentaba sobre lo que pasaba en ese consultorio. Además fue interesante porque hablar de lo laboral en ese consultorio tenía esas implicaciones que a lo mejor fueron bastante enriquecedoras, porque él se ubicaba muy bien en lo que pasaba adentro y también puede ubicarse en lo que pasaba afuera. No necesariamente que hacerlo en el consultorio fue mejor o peor, pero tuvo implicaciones en la entrevista. Luego de esto, registrar las entrevistas, esta es una parte un poco tediosa, pero muy importante, porque es transcribir tal cual las entrevistas o las partes que para mí fueron importantes, y allí como que uno va empezando ese proceso de análisis. O sea, mira lo que me dice, aquí puedo ir sacando cosas y vamos transcribiendo esas entrevistas que pueden ser grabadas o en audio o en video, se pueden hacer en video también. Yo lo hice solamente en audio. Luego de registrar las entrevistas, en ese análisis hice árboles de asociaciones. Los árboles de asociaciones ayudan a uno comprender cómo se construye el sentido sobre algo. Y yo traigo un ejemplo de uno de las personas entrevistadas. Le coloco aquí A porque fueron 4 personas entrevistadas las que participaron en mi investigación. Y para protegerlas de quizás lo que podría ser el visibilizarlas, primero porque algunas personas no quisieron y otras porque yo no quise hacerlo, para que no puedan empezar a señalar a la persona, mira, este es, porque de repente son personas que todavía se cuidan mucho de eso, porque tiene implicaciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero yo les llamé Arturo, Braulio, Carlos y Daniel en una secuencia de A, B, C, D. Y aquí tenemos a Arturo. Arturo me decía, mira, la homosexualidad no es una patología, no es algo malo, no es una enfermedad. No soy más ni menos persona por esto, es mi orientación de vida, yo sigo siendo un hombre y además soy un hombre serio. O sea, la seriedad como que me hace a mí, soy más hombre porque soy serio. Y no te tienes que comportar como una mujer. Así que cada una de estas cosas que yo iba tomando tenían implicaciones para mi análisis, y sobre estos árboles de asociaciones creé unos temas. Yo construí unos temas en base a lo que ellos me decían, que hablo acá. Yo construí 7 temas de lo que ellos mismos me iban contando. Y vamos a comenzar acá con el primer tema que surgió de estos árboles de asociaciones. Uno era eso de, mira, yo soy homosexual. Eso salió de las entrevistas primeramente. Y era el hecho ese del descubrimiento al reconocimiento. Era hablar un poco acerca de cuando yo me comencé a dar cuenta de que soy homosexual o de que algo está pasando, en mí. Y aquí coloco el mismo Arturo del árbol de asociación. Él dice, desde mi infancia me considero que sentía mucho gusto hacia algo, pero por parámetros de mi familia ser tan machista y toda esa serie de cosas, y ver que eso era normal para los demás, yo de una vez me reprimí esa situación. O sea, yo soy homosexual y para mí cuando yo estaba pequeño, yo sentía algo diferente, pero a lo mejor no era importante, pero como era normal, yo me lo reprimía. En este tema fue bastante interesante ver que las personas homosexuales pueden ser homosexuales toda su vida y nunca asumirse y nunca decirle a nadie y tener pareja y tener hijos, por todo lo que eso implica ser. En este primer tema hablo y interpreto un poco acerca de lo que significa
ser homosexual en todo ese proceso del descubrimiento hasta que yo me reconozco como tal. Un segundo tema, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hablaba un poco sobre el closet, eso que nosotros llamamos de salir del closet. El closet, aunque es invisible, es un closet de verdad. Están ahí encerrados en medio de tantas cosas. Y los entrevistados, de 4, 3 decían eso y el otro no lo decía como tal, pero lo decía en otras palabras. Eso de dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, a mí no me gusta que me vean con personas homosexuales porque dirán que yo soy homosexual. Y yo sé, pero es que eres. Sí, pero no me gusta que me vean porque la visibilidad tiene algunas implicaciones allí. Y sobre ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ellos expresaban el por qué no somos tan visibles. Sobre el argumento religioso, yo coloco aquí una cita de la Biblia, yo la uso en esta forma, dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Es una cita que a mí realmente me conmueve porque aunque está ubicada en un contexto diferente, las personas que creen en la Biblia dicen que esto no se puede interpretar así, pero la verdad es que las personas lo interpretan así. Mucha gente anda por la calle diciendo eso es un pecado y para los homosexuales lo que viene es la muerte y el infierno y las implicaciones que el argumento religioso a nivel social han venido construyendo. O sea, nuestro país es un país por demás lleno de personas católicas, personas evangélicas que creen en esta Biblia y esas implicaciones que el argumento religioso tiene en lo social y tiene para las personas homosexuales. Un cuarto tema, la familia como apoyo o juicio. Hablaba un poco acerca de esas experiencias de las personas en lo familiar, cuando le comentan a la familia, y cómo la familia puede ser un apoyo o puede ser el primer juicio social. Lo más difícil para la mayoría de los homosexuales es decir de mi familia, porque las madres suelen decir fracasé como madre, los padres suelen decir fracasé como padre, ¿qué hice yo para que tú fueras gay? ¿Qué hice? ¿Qué te faltó? Un quinto tema sobre el mundo homosexual. Aquí es interesante hablar porque distinguir sobre un mundo diferente a mí me hizo pensar en por qué es un mundo diferente. Sí, el mundo es uno solo en el que nosotros vivimos, porque las personas homosexuales se ubican en un mundo diferente para hablar sobre sí. Dicen, mira, esto es otro mundo, esto es otra cosa. Y en el mundo homosexual hay tales y tales cosas sobre las cuales yo destaqué dos. En este mundo homosexual hay dos. Una de ellas es, dale, el mundo laboral, importante para mi investigación porque realmente es otro mundo. En los centros comerciales, en los empleos donde suelen haber más personas homosexuales, es un mundo totalmente diferente que está fuera de nuestra vista, pero hay cantidad de personas homosexuales que no pueden asumirse como tal en algunos puestos de trabajo por temor a que los voten. Lo que pasaba con este compañero que entrevisté, psicólogo, esas implicaciones que tenía en el laboral para él como psicólogo, asumirse como homosexual era perder personas, era decir que una mamá no iba a querer llevar a su hijo al psicólogo porque el psicólogo tuyo es homosexual y lo va a volver homosexual. Otra de las implicaciones dentro de este mundo, los roles sexuales y de género, ellos suelen llamarse como pasivos, activos y versátiles. Es como una forma de llamarse en lo sexual que tiene implicaciones en las relaciones, pero el pasivo es el más parecido a la mujer y como pasivo es el que se deja, es el que es humillado. Además, entre las personas homosexuales es como un insulto. Ahí va la pasiva esa, o tú si eres pasivo, como una especie de insulto. Y las implicaciones que esos roles sexuales y de género tienen en las relaciones sociales de las personas homosexuales. La esperanza de un futuro mejor. Aquí hablo un poco acerca de lo que ellos conversaban, acerca de lo que quieren que sea ese futuro y tomó como referencia el matrimonio igualitario porque es como ese primer paso que todos buscan, que las personas homosexuales esperan para poder ser reconocidos como una especie de marco legal. Y por último, el enfoque de capacidades como una reflexión necesaria en torno a la vida homosexual. Las implicaciones que los funcionamientos tienen, aquí es la reflexión sobre la teoría de la capacidad en la salud, la seguridad, el trabajo, la educación, sobre los funcionamientos de las personas, en ese acceso a la salud, al sentirse seguros, porque como homosexuales tienen miedo de ser atacados, ser agredidos en la calle, en el trabajo, lo que comentábamos, cómo esos funcionamientos tienen implicaciones en el desarrollo de un país y en la educación. Sobre la inexistencia de un marco legal y la agencia, las implicaciones que el que no exista un marco legal que ampare a las personas homosexuales tiene en el poder dirigir su vida en función de lo que valoran. Y
sobre las capacidades como esas libertades que comentábamos, las personas homosexuales se han visto limitadas para ir en función de este tipo de vida anhelado, esa vida de libertad en la que pueden ser quienes desean ser y hacer las cosas que valoran. Las personas homosexuales, las capacidades son muy limitadas porque no pueden ir en función de esa vida que valoran porque hay demasiados obstáculos que los acompañan a lo largo de su vida. Y aunque se me acaba el tiempo, realmente las consideraciones a manera de cierre sobre este tema que a mí me sensibilizó bastante es un poco entender todo esto. Las personas homosexuales no deberían tener que vivir de esta manera, no deberían tener que estarse escondiendo. Nadie debería tener que estarse escondiendo para hacer algo que no está afectando a las demás personas, que no le hace daño a nadie. Y sobre lo que les venía comentando sobre cada uno de estos temas, en mi trabajo hay una reflexión porque no es fácil. No es fácil ser una persona homosexual en un contexto social como el nuestro, porque no es fácil conseguir empleo hoy en día, mucho menos para una persona homosexual que dice soy homosexual, y por eso tiene implicaciones en que, bueno, está bien, nosotros te llamamos y no pasa nada. Y pues bueno, o sea, hay muchísimo de qué reflexionar acerca de esto, mi propia experiencia haciendo este trabajo, el chalequeo que yo recibí, muchas veces las discusiones con amigos en Facebook y en otras partes que me decían, ¿cómo puede ser posible, Javier, que tú estés haciendo un trabajo como este? ¿Cómo puede ser, Javier, que tú apoyes esto? Y yo, sin ser homosexual, sentí mucho de lo que las personas homosexuales pueden sentir. Yo me imaginaba qué pasaría si lo fuera. Entonces, a manera de cierre es dejar un poco mi trabajo como una contribución a la licenciatura en Desarrollo Humano y una contribución a la construcción de una sociedad y un mundo mejor. Y pues bueno, creo que se me acaba el tiempo. Yo les traía un video que no sé si fuera de la exposición, no tengo nada que hablar acerca del video, pero si me permiten. Yo te digo que se te va a acabar. No sé. Te quedan 3 minutos. ¿Cuánto? Pero bueno, yo quería colocarles un video que en resumen es lo que yo hice en mi trabajo, y aunque está en inglés espero que las personas puedan leerlo. ¿Ya? Este video se hizo en apoyo a una reforma en Estados Unidos, porque en Estados Unidos de 50 estados solamente 14 tienen, las personas homosexuales tienen derechos, en algunos son penados por la ley, y todo lo que yo pueda decirles en mis consideraciones a manera de cierre puede estar resumido en este video. Bueno, espero que lo disfruten. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that make the same sense. The characteristics, the right-wing conservatives think it's a decision. You can be cured with some treatment and religion. And made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me wrong. She keeps me wrong. She keeps me wrong. She keeps me wrong. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying.
rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was in church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed in holy water. They should soak in his been poison when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. We press play, don't press pause. Progress march on with the veil over our eyes. We turn our back on the cause till the day that my uncles can be united by law. The kids are walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God we believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath it's all the same love. About time that we raised up. Say Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos al ciclo de participaciones de los jurados, preguntas, comentarios. Yo creo que voy a repetir un poco de lo que mis compañeros han comentado en sus presentaciones, y es que no solamente de este trabajo, sino de Javier de antes de comenzar esta carrera y ahora que está terminando, los que tuvieron la oportunidad de conocerme cuando yo llegué aquí y de quien ahora yo soy, se dan cuenta que hay una diferencia tremenda y una diferencia por demás liberadora. O sea, este tipo de cosas hacen que uno pueda tener un mundo más grande, más amplio, mejor, donde todas las personas caben. Y pues bueno, después de este trabajo yo como profesional creo que el desarrollo implica que todas las personas podamos estar mejor. O sea, no podemos hablar de igualdad mientras este tipo de cosas estén pasando, aunque las silenciemos, aunque las invisibilicemos. Para mí realmente es un cambio rotundo, de verdad, es 180 grados, totalmente diferente. Yo una vez a un hombre que me lanzó un beso, a lo mejor yo le parecí bonito, quise lanzarle un golpe, de hecho hasta amagué para hacerlo, y cuando llego aquí comienzo a compartir con mis compañeros, entre nosotros mismos como que ¿qué es eso? O sea, ¿por qué los hombres no podemos abrazarnos? ¿Por qué no podemos darnos besos sin necesidad de ser gay? ¿Y qué pasa si lo somos? En lo personal y en lo profesional yo siento que bueno, muchas veces dudé de si este trabajo de verdad valía la pena hacerlo, si yo iba a poder hacer una buena contribución, y pues pienso que nada más con el proceso en lo personal que yo viví con esto ha sido tremendo. O sea, vale la pena y es necesario que las personas podamos vivir un proceso como este por un futuro
ya casi 3 años trabajando junto a él y él estaba en medio de este proceso y realmente fue para mí una sorpresa muy agradable, pero también reflexiva en función de qué está pasando de qué estaba pasando con el Javier, que tiene tantas personas cerca, pero ninguno había podido decirle, mira Javier, soy homosexual y todas esas cosas y ahora creo que veo un mundo donde las personas pueden acercarse y donde no pasa nada, un Javier diferente. ¿Todo? ¿Seguro? Bueno, vamos a parar. Emocionado. A los que no entienden, estoy en un proceso de despedida de estos carajitos. Que me han dado tanto. Que me siguen enseñando. Un tema que yo ni siquiera me lo hubiera planteado. Quizás porque uno también anda en una losa y viviendo una normalidad, creyendo que uno es feliz, que uno tiene las cosas que desea y los demás no importan. Y estos muchachos lo llevan a uno por esos senderos de descubrir cosas nuevas, descubrirte a ti mismo, seguir creciendo. Todos ellos, estos 30 muchachos de desarrollo humano que junto a estos profesores, muchos comprometidos con un proceso que los va a llevar a cambiar, a mejorar este país, en pequeños aspectos, en pequeños lugares, pero que lo van a lograr, pues se lo están proponiendo y ser parte de esto